Para este jueves de la cuarta semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Marcos 6, 7 al 13. Se los leo. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: quédense en la casa en donde entren, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si un lugar no los recibe ni los escucha, al marcharse, sacudan el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. El día de ayer reflexionamos en la visita que después de un tiempo Jesús hizo a su pueblo. Y vimos que su propio pueblo, en el que vivió más de 30 años, se sorprendió de sus palabras y de sus obras. Pero en lugar de creer en él, pusieron en duda lo que hizo. Lo cuestionaron y descalificaron, argumentando conocerlo y conocer a su familia de toda la vida. Y así, con la constatación del rechazo de su familia y de sus paisanos, esta sección del Evangelio de Marcos concluyó con un nuevo fracaso. Jesús reconoce que un profeta, solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. A estas alturas, parece que solo creen en él sus discípulos, aunque no parecen estar muy convencidos de que sea el Mesías, pues ya en la tormenta en el lago, Jesús les recordó su falta de fe. Sin embargo, a pesar de este segundo fracaso, Jesús va a insistir en revelarnos quién es. Pero ahora se concentrará en sus discípulos, para que ellos lo descubran, y hará un esfuerzo para que vean y lo reconozcan como el Mesías. Y que no hagan como los escribas y fariseos ni como sus paisanos, que se niegan a ver. Bueno, pues con el relato de hoy iniciamos en Marcos una nueva sección. Y como es costumbre en el evangelista, este va a empezar su sección con una breve introducción. Y la introducción nos recuerda que después de dejar Nazaret, Jesús se puso a recorrer los pueblos de alrededor enseñando. Jesús no descansa, y a pesar de los rechazos y fracasos, está siempre en camino tratando de anunciar, mediante obras y palabras, el reinado del Padre. Y entonces decide enviar a sus discípulos a hacer lo mismo. Dice el texto que llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Los 12 es el grupo más cercano a Jesús, son sus íntimos, en quienes confía y sobre los que él se apoya para extender el anuncio de la buena noticia. Después de algún tiempo con él, y después de haberlo visto actuar y haber aprendido cómo proceder, Jesús considera que los 12 ya están listos para ser enviados. Ahora entonces, el centro de su atención recae en los 12, los que serán las cabezas de su iglesia. Ellos son llamados por Jesús y enviados de 2 en 2 para ser una especie de extensión suya, pues les delega su autoridad sobre los espíritus inmundos. Y los envía como apóstoles. Apóstol viene de la palabra griega apóstolos, que significa enviado. Ellos pues son sus enviados. Este envío tiene lugar después de haber estado un tiempo con él, de haber escuchado su mensaje y haber visto sus obras. Y ahora les toca dar a conocer a otros esta buena noticia. Pero además, Jesús los envía en pareja, de 2 en 2, tal vez para que comprendamos que la proclamación de la buena noticia no es una misión individual, sino comunitaria. El anuncio del reinado de Dios es una tarea de toda la iglesia, es una tarea de todos nosotros. Bueno, pues el trabajo de los 12 consistirá en predicar
y exorcizar, es decir, en anunciar el reinado de Dios y en luchar y oponerse a todo tipo de mal. Y dice el texto que les dio poder sobre los espíritus inmundos, es decir, sobre el mal y sus cómplices. Ahora ellos tienen el poder de Jesús, tienen la fuerza suficiente no solo para oponerse al mal, sino para derrotarlo. En los 4 versos que siguen, Jesús nos enseña cómo es que derrotaremos al mal. Y la fórmula es muy sencilla. Solo debemos poner toda nuestra confianza en Dios y solo en Él. Y esta confianza debe ser ciega, indudable. Pues es Dios quien vence al mal. Y si lo dejamos hacer a Él, confiando en Él y dejándolo todo en sus manos, Él podrá actuar y se encargará de vencer al mal. Esta actitud de confianza se expresa en el no lleven nada, pues no es necesario depender de nada sino solo de Dios. Por eso dice el texto que les encargó que llevaran para el camino solo un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, y que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Nos dice que no hay que llevar ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja. Es decir, a no depender ni siquiera de lo más básico, como son alimentos y seguridad, sino solo en Dios. Sin embargo, debemos siempre poner de nuestra parte, como lo dice ese refrán que se atribuye a Dios, ayúdate, que yo te ayudaré. Y nuestra colaboración se centra en cómo ir y qué cosas llevar. Dice el texto que hay que viajar ligero de equipaje, que Dios provee el resto. Y lo mínimo necesario para caminar en tiempos de Jesús era llevar un bastón. Sin embargo, en los paralelos de Mateo y Lucas ni siquiera dice que hay que llevar un bastón. Segundo, ir calzados con sandalias para poder caminar distancias largas, con holgura y sin fastidio. Y tercero, llevar solo una túnica, pues basta una para cubrirnos y abrigarnos. En esos tiempos, en Israel, tener doble túnica era una señal de riqueza. Y luego de las instrucciones para el viaje, Jesús les enseña qué hay que hacer cuando llegan a un pueblo y se encuentran con la gente. Dice el texto, quédense en la casa en donde entren, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si un lugar no los recibe ni los escucha, al marcharse, sacudan el polvo de los pies para probar su culpa. Cuando uno habla de Dios y anuncia su buena noticia, hay 2 posibles reacciones. La primera reacción es que uno sea acogido por el mensaje que anuncia. Y cuando esto sucede, Jesús nos enseña que hay que quedarnos en esa casa. Pues en el mundo judío, cuando alguien dejaba entrar a otro en su casa, le abría su corazón y ponía a su disposición todo lo que tenía. Y quien es acogido muestra su gratitud quedándose y bendiciendo la casa y la familia, con la presencia de Dios por su intermedio. La segunda reacción es que uno sea rechazado. Debemos recordar que la buena noticia debe proclamarse en libertad. El cristianismo se construye sobre la libertad de conciencia. Sin libertad no se entiende el camino de Jesús. Esto significa que quien proclama la buena noticia no puede imponerla, y quien la recibe debe sentirse libre de aceptarla o rechazarla. Jesús nos enseña que si hay rechazo, hay que irnos. Márchense de ahí sacudiendo el polvo de la planta de sus pies en testimonio contra ellos. Así como le sucedió a él en su propio pueblo. Pues la buena noticia no puede imponerse, sino debe ser libremente acogida. Y sacudirse el polvo de los pies no es un signo de juicio ni de condena, sino un signo que expresa la libre exclusión de los beneficios de la buena noticia, por la libre voluntad de quien la rechaza.
Si no quieres, entonces no participarás de los beneficios del reinado de Dios. Y nada de ti tendrá parte, ni siquiera el polvo de tu pueblo que se ha adherido a los pies del enviado. El relato concluye diciéndonos que ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Conversión significa girar en dirección contraria, cambiar o transformarse en algo distinto a lo que originalmente era, renovarse totalmente. Y quien anuncia a Dios debe hacer el bien, luchar contra el mal y sanar, y procurar que las personas cambien de vida y vivan para Dios. Pues tener a Dios como meta en la vida y decidiéndolo todo y haciéndolo todo en función de Él, es lo que a uno lo hace feliz y lo que ayuda a hacer de este un mundo mejor para todos. En conclusión, si seguimos las instrucciones de Jesús podemos ayudarlo a reinar. Ayudaremos a convertir corazones de las personas en la medida en que nos opongamos al mal y ayudemos a todos en todo. Pero más que nuestras palabras, será nuestro testimonio de vida lo que convierta a otros. Por tanto, debemos ser consecuentes. Pero como veremos más adelante, ayudar a Dios a reinar no es tarea fácil. Vamos a tener mucha oposición, incluso de nuestra misma familia y de los que nos son más cercanos. Pidámosle pues a Dios su gracia para anunciar la buena noticia de su reinado y confiar absolutamente en Él, haciendo lo que Él desea y como Él lo desea. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.